Más educación y menos barreras. Un podcast donde aprendemos juntos, escuchamos otras miradas y abrimos caminos hacia una educación realmente inclusiva. Aquí, cada episodio es una oportunidad para transformar. Bienvenidos a este primer capítulo de Más Educación Menos Barreras, un podcast que quiere hablar sobre la inclusión y cada una de las perspectivas que tenemos sobre este importante proceso. Hoy nos acompaña nuestro compañero William, que nos va a estar aquí acompañando con nuestros invitados. Ok, bueno, ahora también como para continuar con la presentación, hoy estamos especialmente con nuestros docentes del área de artes y teatro, un poco para conocer sus experiencias. Entonces pues con ustedes pues la profesora Liz, que está encargada dentro de la CAP del proceso artístico, pero también ha venido como trabajando conjuntamente en estos espacios, y el profe Diego, que ha estado como todo con el tema de teatro y las artes escénicas. Entonces pues nada, continuemos. Bueno, pues aquí es súper importante darle la bienvenida a ustedes por aceptar pues este espacio. La profe Liz es abogada de profesión, especialista en derecho administrativo, y seguramente su historia de vida también nos va a demostrar un poco cómo la inclusión se va configurando a lo largo de la vida. El profesor Diego es egresado de la Academia Charlotte y nos encontramos por primer momento, llamémoslo así, en la producción de Voces del Páramo, un espacio bien bonito del que seguramente les vamos a contar más adelante. Entonces, bueno, nos gustaría en primera medida que nos contaran alguna historia que ustedes tengan en este proceso de la ECAP, en este proceso del aula transitoria y los procesos de inclusión, que ustedes recuerden con mucha puede ser nostalgia, tristeza, alegría, según lo que haya podido generar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La ECAP para mí ha sido una experiencia muy bonita y una alegría. Llegar a la ECAP es sentir que tengo algo que aportar desde mi experiencia, de todo lo que me ha pasado. Sentir en la ECAP toda la seguridad, porque llego a un espacio donde puedo ser docente sin tener ninguna limitación, sin sentir miradas, sin sentir que puedo frustrarme por ser persona con discapacidad. Entonces es un ambiente donde nos incluimos y nos incluyen, ¿no? Bueno, gracias Leo por la invitación y por este bonito espacio donde se van a contar como esas historias que ocurrieron en ECAP. Entonces, para la primera historia o el primer relato que se me viene en mente es la primera clase. Porque siempre... siempre yo no dejé esto, Luisa, y me fui. Esperemos a ver qué pasa. Siempre una primera clase es algo muy impactante si uno no tiene como esa experiencia o esas vivencias con esta población de inclusión. Entonces pues recuerdo que uno viene también como muy estructurado como con el tema de la universidad, de las teorías, de la clase súper planificada y pues llega un mundo que es muy diferente, que puede ser muy choqueante. Entonces recuerdo, digamos, que yo tenía un ejercicio de caminata, entonces era como caminar lento. Y pues obviamente no contaba con la energía que tienen los chicos de inclusión, que es una energía brutal. O sea, es una energía súper fuerte, súper, no sé, como muy dinámica. En segunda instancia recuerdo también que tenía como un cuadernito donde iba así como recién salidito, ¿no? Entonces un cuadernito donde iba a anotar los objetos que ellos iban a interpretar. Entonces, pues, que no contaba con ese ejercicio, pues que cuando uno está anotando, uno está descuidando a los chicos y ahí uno no puede bajar la guardia en ningún momento. Entonces, pues sí, han sido como muchas experiencias. Ya obviamente todo eso como que se ha ido transformando y pues ya uno aprende el ritmo de trabajo de ellos, cómo ser dinámico, cómo tener la atención y sobre todo genera conexión. Creo que justo con eso que mencionas como de acercarse un poco más al estudiante, también tuviste la posibilidad de trabajar previamente con Voces del Páramo, compartir, digamos, el espacio de la CAP con estudiantes que ya habías tenido previamente como, digamos, talleres, espacios formativos. Entonces también hay como unos elementos. Claro, solo que la población de Voces del Páramo era una población mayor. Entonces era como unos chicos más grandes, como ya más, como con cierto proceso un poquito más desarrollado. Pues la otra, pues sí, la población de la escuela era un opuesto, porque ellos no te iban a disimular nada. O sea, ellos de una vez, si no les gusta, pues lo muestran. ¿Y cómo lo muestran? Dispersándose. Es bien interesante porque lo que nos cuenta Diego
parte de dos momentos, ¿no? Un primer momento cuando hacemos Voces del Páramo, como una experiencia que tuvimos el año pasado, de hacer una obra de teatro hecha y actuada por personas con discapacidad y sus cuidadores. Y la segunda es cuando ya Diego hace parte de la escuela, el aula transitoria. De pronto, para las personas que nos están viendo, el aula transitoria es un espacio, una estrategia que busca la transición de las aulas de apoyo a las aulas regulares. Y básicamente en este proceso, pues enfrentarse a esto, el arte juega un valor muy importante y ha sido como la columna vertebral del proceso. Y a mí me gustaría preguntarte, profe, porque claro, llegar a un espacio donde toda la población son personas con discapacidad, tú que eres una persona con una discapacidad no visible y que seguramente has enfrentado un montón de retos, ¿cómo te enfrentas a este proceso y cómo de pronto también te ves reflejada muchas veces en este ejercicio? Como ustedes lo están diciendo, el arte es como la columna vertebral. Entonces, para mí es un lenguaje con el que yo puedo llegar a estos chicos o estas niñas, niños y jóvenes de la escuela. Porque yo llegué así, yo llegué al arte así, ¿no? Buscando cómo sobrellevar, buscando mis habilidades. Llegué al arte porque me di cuenta que podía pintar, que podía crear, que podía ilustrar, y ha sido como una salvación, más el voluntariado. O sea, en mi vida el voluntariado y las artes me han sacado de todo este camino de la discapacidad. Entonces llego a la CAP y me encuentro con niños sin estructura, ¿cierto? Porque estamos en el aula transitoria, entonces niños muy pequeños que están allá empezando como a adaptarse a la inclusión, y me doy cuenta que si los incluimos, o sea, si ellos están en esa aula transitoria, más rápido se van a adaptar al entorno o a los comportamientos, digamos, estándares, ¿no? Regulares. O regulares. Entonces, empezar a dictarles artes desde la técnica, porque tenemos una clase estructurada, ¿no? Entonces, adecuando esos vocabularios a los niños, a los jóvenes, y darme cuenta que cada método que utilizo, ¿no? Como la técnica que utilizo, la graban y la pueden replicar, es muy satisfactorio. O sea, sí, realmente es una comunicación y es una forma de explotar sus habilidades. Sí, yo, por ejemplo, que estábamos mencionando como esa arista del arte, la siento como uno de esos elementos que son primordiales para, digamos, para pensar la inclusión educativa, para pensar los procesos dentro del aula transitoria y específicamente como dentro del aula transitoria, ¿no? No sé si de pronto hay otro elemento que podamos rescatar, no sé, la comunicación, la asertividad en los espacios, unos procesos de escucha más continuos. No sé si de pronto pudiéramos rescatar quizá esos otros elementos como para ir enlazando justamente el arte a estas, pues como ir tejiendo, ¿no? Otros conceptos, no sé qué piensan ahí. Para mí, yo lo he manejado con 3 aspectos principales. Entonces, primero es la escucha, porque precisamente de lo que venía hablando, uno piensa unas cosas, pero tienes que estar en el momento y entender qué es lo que realmente funciona con el estudiante, qué es lo que realmente le puede ser simbólico, llamativo, y lo puede ayudar a transformar para una adaptación en su diario vivir. Otro aspecto que me he dado cuenta también desde el arte importante es la comunicación gestual. Entonces funciona mucho comunicarse con el cuerpo, ser explícito en el aprendizaje que uno quiere brindarle. Para comunicárselo es realizarlo yo primero, que el estudiante lo vea y asimismo lo pueda adaptar a su entendimiento. Otro factor importante también es las pausas activas. Siempre es tener como, o sea, si yo tengo, no sé, 3 ejercicios pensados y funciona uno, no pasa nada. Y si en ese ejercicio que tengo pensado me tengo que demorar 5 o 6 veces para que el chico no se sienta estresado o sobrecargado, pues no pasa nada. Eso es como un aspecto ahí de paciencia y de juego, o sea, que no se vuelva algo tedioso, sino algo como que realmente a él lo mueva. Sí, claro, y eso que mencionas es muy importante porque está como también en términos de la interdisciplinariedad, pues, de las ciencias que están colaborando. Claro, pues, cuéntanos. Yo creo, o a mí me funciona la observación. Entonces, es lo que hago como en la primera clase, es hacerlo libre, ¿no? Para poder conocer al estudiante
y desde su desarrollo en la clase me va mostrando a qué se inclina o cuáles son sus gustos, porque no es transformar mi clase, o sea, lo que tengo ya programado, sino modificarla dependiendo de la habilidad o el gusto de cada niño. Pasa algo muy curioso, y es que en el proceso de sistematización de esta experiencia con Will nos hemos pensado, o nos sentamos la vez pasada a pensar, ¿qué metáfora nos serviría para retratar lo que pasa en la escuela? Entonces estábamos pensando como en muchas cosas, miramos la naturaleza, miramos una cosa y otra cosa, y en esta búsqueda llegamos a un elemento y nos gustaría que lo pusiéramos aquí encima de la mesa porque me parece bien valioso, y es, la metáfora que escogimos fue una manta. Escogimos la manta, sobre todo haciendo una alusión a las comunidades indígenas, muiscas especialmente, porque hacía parte de un tejido que construíamos todos, ¿cierto? Porque en la manta pues se teje esta cuestión, pero además su uso es un uso de resguardar, de cuidar, de permitir tantas cosas, ¿no? Entonces me gustaría saber, para ustedes, qué ha significado la escuela en ese proceso, ¿no? Como en ese proceso de tejer y en ese proceso de construir una manta que nos permite también sentirnos en un lugar seguro. Pues es bonito ese término de tejer, o sea, porque representa como esa construcción que vamos haciendo todos desde sus saberes. Pienso que ese es como algo que nos acobija precisamente a todos, el hecho de buscar como esa transformación o ese cambio y esa enseñanza que le queremos dar a cada uno de los estudiantes desde nuestra área. Entonces cada uno es como un hilito nuevo que va conformando esa construcción en general. O sea, para ponerlo en términos como más concretos o más reales, lo que todos buscamos es que el estudiante se sepa desenvolver en su diario vivir. Cada clase debe darle una herramienta al niño desde las artes para que evolucione en las otras materias académicas, ¿no? Entonces está unido siempre, y lo que estamos haciendo es darle herramientas para que trascienda en un oficio, que trascienda en una vida que pueda estar autónoma, ¿no? Lo mismo el cuidador, que el cuidador pueda entender las habilidades de esos chicos y pueda arriesgarse, ¿no? A soltarlos para poderlos tener un niño, una niña, un joven autónomo. Okay, no. Cuando nombras cuidadores, me nace una pregunta. Hace unos meses dos profesores, el profesor Willy y el profesor Robinson, se ganaron una convocatoria de la alcaldía municipal sobre un proyecto que se llamaba Circularte, que buscaba darle como una segunda vida a esta ropa que de pronto ya no usamos, y en ese proyecto la profe Liz ha sido fundamental. Entonces ahí me parece bien interesante, porque normalmente la mayoría propendemos por la inclusión del estudiante, y es como el estudiante, pero creo que este año en particular nos hemos parado y dicho, bueno, ¿qué pasa con el cuidador? ¿Qué pasa con esa persona que está detrás, y ni siquiera atrás, al lado, encima, a un lado, de todas las maneras, que ha dejado de ser María, Carlos, Dayana, por ser la mamá de, ¿cierto? Y entonces en búsqueda de darle esa segunda voz nace Circularte, y entonces las artes plásticas y las artes desde el oficio de la confección y de la costura toman un valor importante. Nos gustaría que nos contaras un poquito de esta experiencia y cómo ha configurado también ese rol del cuidador. Sí, ¿no? El cuidador es como el invisible, y hace parte fundamental en todo el proceso y red de apoyo de la persona con discapacidad. Pero siempre olvidamos como el duelo que hace, ¿no? Porque cuando al cuidador le dicen su hijo, su hija, su esposa, su esposo va a tener una condición, empieza a hacer el duelo, pero la persona que tiene una discapacidad adquirida está haciendo un duelo, entonces eso es una mezcla de duelos. Y el cuidador, bueno, tiene muchas etapas del cansancio, de la frustración, y bueno, y sí es importante que lo traigamos, porque esa es parte de la red de apoyo. Llego a Circularte porque yo hice un voluntariado, y también se dieron como unas bolsas ecológicas, y con mis máquinas de coser
abogada, costurera. Sí, todo lo que... Empecé a explorar y a preguntar con adultos con discapacidad, quién quería coser o aprender. Y salió Carol Michel. Carol Michel es una niña, no es una joven con síndrome de Down que aprendió. Ella aprendió porque se le dio seguridad y ella se sabe las partes de la máquina y todo y cose perfectamente. Entonces, no sé, eso es un match ahí, ¿no? Aparece de tejer. Sí. Y estoy en la CAP, está Carol Michel en la CAP, aparece Circularte y entonces decimos, bueno, yo les puedo ofrecer como enseñar a coser, pero ya tenemos a Carol Michel y todo el tema de las artes plásticas, ¿no? De las pinturas, de la decoración de las bolsas con énfasis en aves, pues empieza a dar toda una unión entre las clases de arte más Circularte, más los padres de familia que encuentran un espacio muy seguro, un espacio de reflexión, un espacio donde pueden desahogarse y también mostrar sus habilidades. Entonces estamos también potencializando para que esos cuidadores que no tienen alguna manera un oficio o algo fijo también se puedan estar repensando, ¿no? Puedo activarme económicamente. Estaba pensando un poco en esta participación activa y pues no tan luchada, tan peleada como de hágalo así, atrás en la producción de nuevo de las cosas, sino que realmente llegan las personas y también son convocadas de manera amena y deciden participar activamente tanto sus hijos como ellos como cuidadores dentro de este espacio, aportando ideas, dejándose y permitiéndose escucharse desde otros puntos, permitiéndose incrustarse en el diseño de las bolsas, que también es algo que no está predispuesto cómo se va a hacer esto, sino que es algo que también van haciendo durante esos momentos de taller que se están dando y un poco como resaltar dentro de esa participación esos nuevos también elementos que se van teniendo o que se van acoplando al colegio, ¿no? Que generalmente el colegio pues tiene unos objetos como el tablero, los pupitres, las mesas, pero también estos otros elementos van configurando unas concepciones pues del colegio, unas nuevas concepciones del colegio para ellos en su rol como cuidadores y que obviamente como también es en familia, ¿no? Van construyendo desde familia también esas experiencias, ¿no? Entonces los hijos le cuentan a ellos qué fue lo que hicieron y luego ellos llegan y también saben y se dan cuenta de lo que hicieron sus hijos. Entonces hay una conexión ahí entre la familia y la escuela muy importante que va como generando unos nuevos elementos. Yo te hago aquí una pregunta y me parece bien importante y entonces en este proceso, ¿tú cómo has vivido el duelo? ¿Sabes? Porque, claro, hablamos todo el tiempo hacia afuera. Por ejemplo, yo siempre le cuento a la gente, levantar y decir, bueno, levantarme todos los días y saber que soy responsable, por lo menos financiera, administrativamente, un espacio como en la escuela genera un peso a veces complejo. Es como decir, y esta gente no ha pagado, y esto pasa, y este recurso, y esto. ¿Cómo has vivido tú este duelo estando en un espacio con personas con discapacidad, con cuidadores que aún no pueden que hayan hecho el duelo, otros que no estén en el proceso? ¿Cómo lo llevas tú? Es lento. Me ha tomado tiempo desde el 2017 que empezó. Creo que puedo decir que hasta el 2023, 2024, empiezo como a reaccionar porque cuando la persona, pienso yo, adquiere la discapacidad, es discapacidad adquirida, tiene una vida anterior. Entonces nos quedamos enfrascados en querer tener la vida anterior, ¿no? Entonces la dinámica de vida como abogada ya no funciona. No me funciona porque mi cuerpo no funciona. Entonces era entender que la carrera o la profesión está, que mi conocimiento está, que procuro no desactualizarme, ¿no? Trabajar sobre barreras jurídicas, ¿no? Sobre el tema, pero que no voy a llegar a donde quería llegar con esa profesión. A nivel familiar, ya no haces las mismas cosas que podías hacer. Entonces, hasta que no entendí que soy una porcelana en la casa, pues dejé de sufrir, ¿no? Porque no puedo hacer las cosas sencillas de la casa, ¿no? Como mujer, bueno,
todos los barrios. todo. ¿Sí? Llegar a La Calera fue algo mágico. Yo vivo en la vereda hicimos la casa, me pusimos ventanas, sino que yo tengo cuadros naturales. Entonces cuando empecé también a confrontarme, a decirme, oiga, yo me estoy levantando todos los días y veo esto, porque tengo que estar triste, porque tengo depresión, porque no aporto, ¿no? Entonces un día dije, bueno, pues yo voy a dedicarme a respirar. Y así he superado el duelo. Yo respiro. Y hay otra cosa que me ayuda mucho, es el voluntariado en la comunidad, la acogida de la gente. O sea, yo siento que de alguna manera, si yo me acepté, si yo soy consciente hasta dónde puedo hacer, pues yo transmito eso, ¿no? Yo no estoy allá ni pobrecita, no, ya eso pasó. Entonces puedo llegar a decirle a ustedes que vamos a coser, que vamos a hacer pájaros en tela, en mostacilla. No, eso es muy difícil, a mí me parece, porque además me pongo retos, unos porque retos, claro. Para mí tejer ha sido la terapia que utilizo todas las noches, porque no me deja pensar, y ojalá la puntada sea bien difícil para no desconcentrarme y no pensar, porque viene la culpa, porque viene no hice, si hice, no me va a mejorar, ¿no? ¿Qué va a hacer de mi vida? Las finanzas, porque es una bomba atómica, ¿no? Sí. Mi mamá teje, mi mamá hace crochet y de repente ella va con toda la fuerza haciendo su gorrito, lo que esté haciendo, y de repente dice, me salté un punto. Y esto de desarmar y volver a desarmar, al final hace parte del tejido, al final hace parte de eso especialmente. Alguien me preguntaba por qué nace el proceso del aula transitoria viniendo a la escuela de ser un proceso cultural. Nosotros en el 2023, cuando hacemos el proyecto de educación de artes plásticas para personas con discapacidad, y yo me siento con las familias y el equipo se sienta a escuchar historias, yo siempre digo que esta aula se configuró desde el dolor, desde entender el dolor. Y ahí me pasa algo muy interesante que me gustaría preguntarle a Diego, y es ¿cómo sientes que el teatro ha ayudado a la familia y a los chicos muchas veces a sobrellevar este dolor, ¿sabes? Claro. De tantas historias que nosotros seguramente hemos escuchado. Pues digamos, tenemos la experiencia de Voces del Páramo principalmente, y en esa experiencia pues se pudo evidenciar el trabajo tan difícil y tan fuerte que suele ser el trabajar y ser como la cabeza de familia, el centro del cual dependen varias personas. Entonces teníamos el caso de Arianis, que ella tiene su mamá, que es una persona con discapacidad visual, tiene su hijo y pues también está ella como persona, ¿no? Entonces son 3 responsabilidades que tenía, digamos, solo para un ensayo, que llevar, que alistar a la mamá, que alistar al hijo, que alistarse ella, que salir, que tenerles pues lo normal, que es el desayuno, pues todas las acciones que acarrea esos ejercicios. Y es un proceso pues que es bastante difícil, o sea, el arte como tal acarrea ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, tareas, pero que a la final es muy sanador. Pues recuerdo mucho, así como a modo anécdota, la vez que fuimos a Chía y que llevamos a representar el municipio a través de esta obra. Entonces el hecho para ellos de viajar, de presentarse, de tener a su hijo y a su mamá compartiendo en un escenario, y tras del hecho pues todas las emociones que acarrea esto, porque a la final pues eso es como lo que invita un poco el teatro, como a vivir y evidenciar cosas desde su personaje, pero que a la vez puede asimilar en su diario vivir. Entonces pues eso es muy lindo, a la final lleva a eso, como a esas etapas de construcción, de esfuerzo y de recompensa. Igual es recuperar la confianza en el sistema educativo, y eso es un reto que nosotros enfrentamos todos los días. Es como la mamá que me dice, yo nunca lo llevé al colegio porque nunca sentí que fuera seguro. La mamá que me dice, en el colegio solo iba de 8 de la mañana a 10 de la mañana porque lo sacaban, en el colegio lo maltrataban, en el colegio nadie le pone atención, ¿sabes? Entonces al final uno enfrenta estos dolores. Vuelvo y digo, por eso es la configuración, porque la configuración igual es importante, y por eso nace como un poco el concepto de la manta, ¿cierto? Cuando tú tienes dolor, cuando te
sientes acongojado, pues lo que haces es poderte cubrir, poderte resguardar. Y creo que eso es como un poco la configuración que hemos buscado. Y así para cerrar, como que teníamos una última pregunta, porque queremos como reconstruirla. Entonces el profe, para que nos ayude a que podamos todos, de pronto queremos que todas las personas invitadas en este espacio puedan responder esta pregunta con el fin de que podamos identificar qué es lo que hace a la ECAP. Podríamos pensarlo, ya que estamos hablando del tejido esencialmente y de la manta, como hablar de esos nodos, ¿no? De esos puntos de conexión que pueden unir, que une ese tejido, ¿no? Que lo vamos a denominar pues la ECAP. Definitivamente esta manta en gran medida como espacio de confianza, como espacio físico, como espacio de emociones, pues es la ECAP, ¿no? Entonces la pregunta orientada a eso, ¿no? ¿Qué une ese tejido? Y si retomamos pues el tema del dolor, creo que el dolor nos une, ¿no? La pérdida nos une. Más allá, lo que yo veo en la ECAP es un compromiso inmenso por parte de cada uno de los docentes, de las directivas. Es algo que cuando uno entra a la ECAP, todos son familia. Entonces empiezas a ver cómo cada persona o personita que llega a la ECAP es resguardada, es cuidada y es valorada. Y desde su habilidad es conducida, ¿no? Para que pueda tener esos desarrollos que hagan la vocal, ¿no? Una A, eso es un logro inmenso. Que se puedan expresar, que podamos tener gente ya como con ganas de vender, ¿no? Activos. Entonces, sí se suma, pero sobre todo es el compromiso. A mí, y lo decía esta mañana, a mí me dicen clases los jueves y yo sufro el día que no puedo ir a dictar porque siento una responsabilidad inmensa. Porque es como que ese día van a perder algo y yo me voy a perder de algo. Porque es que yo estoy aprendiendo muchísimo. La ECAP es el lugar seguro y lo que voy a decir va a sonar como muy no feo, pero sí raro, y es que entender que es un aula transitoria me costó muchos meses para entender qué es lo que estamos haciendo en la ECAP. Entonces, cuando yo logro entender que la ECAP es un medio para llegar a un colegio regular, para poder que estos niños tengan esa ambientación y puedan llegar a un colegio regular, eso es algo muy grande, Leito. Muy, muy grande. Y muchas gracias por eso. O sea, es un espacio donde uno aprende muchísimas cosas que sí o sí está destinado a aprender, porque todos llegamos ahí por algo y todos tenemos como un objetivo que nos une en ese camino y que a la final se resuelve. Son procesos que se resuelven y que dejan una sensación muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias de verdad por hacer parte y por aceptar la invitación a este espacio. La verdad es que muchas veces nosotros hacemos muchísimas cosas y a veces es importante que la gente conozca qué es lo que construimos, cómo tejemos, ¿sabes? Cómo tejemos, y eso creo que es fundamental. Agradecerle a ustedes dos por la presencia, a Santiago que nos acompaña en la cámara, a Johnny Almuro Estudios que nos acompañan en la producción. Recordarles que este espacio de Más Educación Menos Barreras va a tener varios capítulos en donde les contaremos qué hacemos y cómo lo hacemos. Así que si usted quiere seguir aprendiendo sobre inclusión, sobre unas nuevas formas de repensarnos este proceso, pues aquí estamos para que podamos seguir aprendiendo. De verdad, muchísimas gracias. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos.